Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro de Manolo Fernández. En principio, pues bienvenidos una vez más al Ateneo de Jerez. Me es grato presentar el libro de Manolo Fernández porque son vivencias que la hemos vivido muchísimos jerezanos. Manolo es conocido mío desde jovencito, casi niño. Lo conozco de toda la vida y entonces pues prácticamente, aunque él me ha presentado aquí un pequeño resumen de su currículum, se queda muy cortito, tranquilamente. Entonces decir que Manolo Fernández nace en Jerez en una familia humilde, se forma en la comunidad cristiana de la Asunción, donde adquiere la conciencia que le servirá para ponerse de parte de los desfavorecidos. Hace su primera militancia en el andalucismo, hasta que entra en el SAME. Es representante elegido por los trabajadores durante una gran parte de su vida laboral, haciendo sindicalismo de acción sindical, nunca liberado. Ha sido concejal de Ganemos en Jerez durante una legislatura y colaborador en algunas ONG, como Intermón. Ha estado él mucho tiempo, entonces es una persona que siempre ha estado muy vinculada a los movimientos sociales y por supuesto pues tiene su trayectoria en cuanto al sindicalismo en el sector de la vid, de la que aquí se dio unas huelgas importantes en los años 90, creo que fue en el 91 concretamente, pero también viene precedido todo eso también de otras huelgas que hubo aquí en Jerez, como la famosa huelga de Domé, que también tuvo sus consecuencias en el sector de la vid. Yo no me quiero alargar muchísimo más y entonces pues Manolo, voy explicando un poquito todo el tema del libro. Buenas tardes y agradecido fundamentalmente en este caso al Ateneo, porque ya Manolo Simancas llevaba un tiempo, hace bastante tiempo que estuvo, pero la pandemia nos ha ido retrasando esta presentación y la idea fundamental. Hay dos cosas que son muy importantes en este libro. Uno es hablar de lo que hoy casi nadie quiere hablar, que es hablar de sindicalismo. Yo siempre digo que el sindicalismo es la herramienta que hace que se defiendan los derechos de los trabajadores. Hoy puede estar un poco denostado el mundo sindical por diferentes razones, pero lo que está claro es que los trabajadores, cuando se unen en grupo y son capaces de activarse, consiguen bastantes cosas. De ahí que desde que aquellos movimientos que hubo en la transición, pues se consiguieran muchos derechos que teníamos olvidados los trabajadores, y entonces hemos generado una sociedad de bienestar que parece ser que fue regalada por el régimen, o aquí como todo lo hizo bien el rey por el rey, ¿no? Y no por la lucha tan combativa que tuvieron. La memoria de esta fuerza de la razón viene dada exclusivamente por un periodo que la prensa ha tratado siempre de equivocar a la ciudadanía, culpando a los trabajadores de Jerez como trabajadores violentos, y por eso las grandes empresas no decidían instalarse en esta tierra. Y eso, hasta hace muy poco, hay un artículo en el diario de Jerez que sigue incidiendo en ese tipo de cosas. Entonces la pandemia me encerró en mi casa, como todos los españoles, y me puso delante del teclado. Y yo, repasando esta herramienta, que para los que no la veáis bien, esto es encuadernado, el diario de la huelga, pues pensé que por qué teníamos que estar soportando la mentira que se genera normalmente por el mundo obrero. Y empecé a acordarme de esa historia que yo estaba viviendo. Lo hablé con un compañero que está ahí con ustedes, que es mi editor, es Ale, está allá atrás. Y me dijo, pues ponte a escribir. Y me puse a escribir. Y vi como en el ordenador sí te va contando las palabras, y como aquello iba aumentando y aquello parecía, lo fuimos conformando.
Y yo una de las cosas que tenía clara es que este libro no iba a ganar Cervantes ni ningún premio literario, pero era una historia que estaba enterrada en la memoria de los jerezanos y yo quería hacer que saliera a la luz y que pusiera a moverse. Y con la situación que nos estaba tocando vivir, pues creía que era el momento de poderlo hacer. Y aquí están las memorias furtivas de un sindicalista de la LID. Yo toda la vida, como ha dicho Manolo, he sido sindicalista, representante elegido por los trabajadores, porque en ningún momento se me propuso en algunos momentos de mi vida que me pudieran liberar, pero yo me negué. Además puse condiciones de que querían que me hiciera cargo del sindicato en el que militara, no podía haber liberado porque yo concibo el sindicalismo desde la acción sindical, no desde que haya unas personas que vivan por mantener un puesto en el sindicato. Eso sé que suena mal, porque hay otros sindicalistas que han dado su vida siempre como trabajadores dentro del sindicato, pero yo no tenía esa concepción del mundo sindical. A mí me han dicho muchas veces como mote gaiterito, ¿sí? Porque Pepe Gaitero fue mi mentor en cierto modo, y entonces como me llevaba muy bien con él, siempre andaba con él, pues se creían que con eso me insultaban y con eso yo decía, ojalá yo algún día llegue a ser el talón de Pepe Gaitero, ¿no? Pero el tema es que yo vi esa posición. Entonces el tema es que eso se fue forjando y empezó. Y entonces lo que hice fue, para hacer más atractiva la lectura, intenté novelarla y cogí la semblanza de un piquete, que era en el piquete en el que yo militaba, y utilizando como guión el diario de la huelga, se describen todos aquellos momentos que nos tocaron a vivir en aquella lucha. Eso para muchas personas parecía que en Jerez no había. La respuesta fue brutal de todos los jerezanos a favor, porque en aquellos momentos Jerez vivía por el sector de la vid, es decir, porque no era así simplemente las empresas de la vid, sino todas las empresas subsidiarias. Yo recuerdo que en esta zona había 2 fábricas de botellas, una Jerez con 3 hornos, otra en el puerto con 2, había 6 cartoneras, había 20 y tantas taponeras, había, me parece que eran alrededor de 30 y tantas litografías, es decir, y todo esto eran trabajadores y trabajadoras que vivíamos, subsistíamos del sector de la vid, más la gente que trabajaban después en los campos y eso. Pues llega un momento en que las grandes transnacionales intentan meter la mano en un negocio que es muy importante para ellos, ¿no? Todas las grandes empresas del mundo de los espirituosos ponen sus ojos en Jerez y fundamentalmente, y ya en eso, en un análisis que hacemos en la ejecutiva del SANI, reflexionamos de que esas grandes empresas no venían con nuestros productos, venían a cargarse nuestros productos. Lo que querían eran las cadenas de distribución que tenía el sector de la vid y que era capaz de poner una botella de vino de Jerez o de brandy en cualquier parte del mundo. Y después la historia nos ha demostrado que eso es así. Yo cuando era más joven en Jerez se bebía ponce, brandy y vino, y alguna cerveza o algún tinto. Y hoy se bebe mucho tinto, mucho whisky, mucha ginebra, mucho vodka, mucho ron, Nadie bebe brandy, nadie bebe este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron, yo por poner un ejemplo, la bodega Agustín Blasque era capaz en 43 días poner una botella suya en Filipinas o en todo el sudeste asiático, y la bodega Domé los ponía en Hispanoamérica y la bodega Sandema los ponía en Canadá. Es decir, nos íbamos y veíamos cómo es. Y por eso vinieron las grandes empresas. Y las grandes empresas trajeron a unos gabinetes que eran los que venían a conformar lo que era, cómo era la estructura de los trabajadores. Y por supuesto, como estos grandes gabinetes venían a cargarse el mundo sindical, el mundo combativo que sabía dar, como Manolo ha apuntado, que no empieza solamente con la huelga del 91. La huelga del 91 puede ser el clima de una serie de conflictos que habíamos estado manteniendo durante mucho tiempo. Yo siempre como ejemplo pongo mi vida laboral. Si la cogéis y la desglosáis, veréis que desde que entro en la bodega, raro es el año que no hay 2 días de huelga, medio día de huelga, 7 días de huelga, 10 días de huelga.
porque eso te va restando. Las empresas, cuando tú vas a la huelga, lo primero que hacen es darte de baja de la seguridad social, y después la vida laboral lo va conformando. Y era porque estamos permanentemente en esa batalla de intentar por todos los medios de arreglar y mejorar la vida de los trabajadores, que en aquellos momentos eran difíciles. Yo sé que hoy están difíciles, pero en aquellos momentos también eran muy difíciles. Entonces, la huelga del 91 fue el desafío que nos hace Luis García, que era el presidente de FDR en aquel momento, que en un acto de chulería, cuando empezamos la negociación del convenio, nos desafió diciendo: en septiembre nos veremos. Nosotros nos quedamos con aquella frase, sabíamos que la vendimia era el motor de todo lo que conformaba el sector de la vid, y nos fuimos preparando para poder hacerle ese conflicto en septiembre, que es cuando sabíamos que podíamos intentar doblarle el brazo al mundo empresarial y concretamente a este gabinete que estaba aquí trabajando para poderse cargar el mundo sindical. Sobre eso es sobre lo que va la historia, ¿no? Va en esa paradoja de este piquete que explica cómo nos organizamos, cómo aquel mes anterior que nos tocaba estar de vacaciones ya estábamos montando la logística para intentar poder llegar, porque el sector de la vid no es solamente se conforma en Jerez, sino que hay bodegas desde Gibalín hasta Chipiona o hasta Chiclana, y era muy grande, y casi todas las viñas pues en aquellos momentos sí tenían lagares que se podían activar para intentar tumbarnos aquella huelga, porque nosotros lo que sí teníamos claro, y éramos un sindicato que estábamos muy concienciados de que nosotros no podíamos intentar contra los trabajadores del campo. Entonces nosotros decíamos: en el primer momento que se pisa la uva y empieza a hacer mosto, esa es nuestra posición donde nosotros hacemos la huelga. ¿Que quieren cortar uva en el campo? Que la corten. Pero cuando lleguen a las piqueras de los lagares, allí estaremos nosotros para intentar de que eso no se convierta en vino. Y esa parte pues nos hizo que la gente del campo, en vez de enfrentarse a nosotros, se unieran a nuestra lucha. Es decir, el objetivo de aquello era fundamentalmente descabezar, lo voy a decir 1000 veces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Descabezar el sindicalismo. Es lo que está pasando actualmente. Yo siempre lo digo, cuando la gente me dice que los jóvenes de hoy no tienen capacidad, yo siempre le contesto con la misma reacción. Los jóvenes de hoy tienen capacidad para hacer cosas que nosotros lo mejor eran impensables. Es decir, yo en mi vida no entra que yo me pegue con la policía por un botellón. Y ellos son capaces de hacerlo, tienen la fuerza y el empuje de que creen en algo. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo defienden. Sí, hoy por sus equipos de fútbol son capaces de manifestarse en las calles. A mí no se me pasaba por la imaginación. Yo en aquellos momentos, por las necesidades que me tocaba vivir, yo prefería manifestarme por un salario digno o por derechos para los trabajadores que por ese tipo de cosas. Pero ellos tienen la fuerza, pero es verdad que nosotros, y hoy hemos estado un grupo de nosotros viéndolo, la mayoría nos incorporamos al mundo laboral entre 13 y 15 años. Y empezábamos a sentir que nuestra juventud estaba marcada por el esfuerzo del trabajo. Hoy los jóvenes, como casi todos queremos que estudien una carrera universitaria, cuando empiezan a incorporarse al mundo laboral, normalmente es de 25 a 30 años, y el que tiene suerte consigue un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo muy individualizado, y que con esa edad, los que estamos aquí, hacemos memoria, ya estábamos conformando una familia, buscando unos objetivos de mejorar nuestra vida, de podernos instalar. Es decir, esa generación no ha tenido esa necesidad que nosotros teníamos con 14, 15, 16, 18 años de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestros puestos de trabajo, de conseguir mejoras laborales para nuestros compañeros. Es decir, ese tipo de cosas son las que, pero los jóvenes siguen teniendo la fuerza. Entonces yo me culpo a mí personalmente. Y no hemos sido capaces de transmitir los valores que a nosotros nos tocó vivir. La dignidad, algo que parece que hoy se pierde por el mundo y que nadie le da importancia. El altruismo, que poder hacer cosas sin percibir nada a cambio. El tema de la honradez, parece que es otro valor que se va perdiendo, porque como nos informan todos los días de que hay políticos corruptos por todos lados, y de que parece que la honradez no es un valor, pero nosotros no hemos sido capaces de transmitir este valor a las nuevas generaciones.
Y esto parece, por eso parece que no existe, parece que no existe. Entonces, todo este tipo de cosas son las que el libro trata de ir acercando, es decir, yo intento acercarle al lector que van haciendo reflexiones de cuánto cuesta. Y una muy principal, que es la que a mí siempre me ha sujetado en todo esto, y es la violencia. La violencia, cuando la ejerce el pobre contra el rico, se llama terrorismo. Cuando la ejerce el poder contra los pobres, parece que se llama ley, justicia. Sí, a nosotros, y era una reflexión que hacíamos cada vez que actuábamos como un piquete, teníamos que hacer algunas cosas, nunca contra las personas, eso sí lo dejo claro, nunca actuamos contra personas, pero sí contra los materiales. Es decir, si nosotros 2 camiones de uvas se habían escapado y los seguimos durante una noche para conseguir cogerlo en el Carpio, nosotros no íbamos a dejar que esa uva llegara hasta donde ellos quisieran, sino que se la tumbamos allí, se la reventamos allí, porque esa era nuestra, estaban intentando vulnerar nuestros derechos. Te queda la sensación de que todo eso es daño material de algo. Y cuando veníamos en el coche y reflexionábamos, ¿por qué estamos ejerciendo esta violencia? Y siempre había un compañero que decía, ¿no es más violento quitarle las casas a los trabajadores de San Ginés o de Juan 23 que vivían en viviendas de empresas y querían cobrárselas a precio de oro? ¿No era más violento que 3.200 jubilados que teníamos en el Montepío de San Ginés perdieran un 40% de subvención porque nosotros teníamos ese Montepío que intentábamos por todos los medios que los trabajadores con 60 años ya no podían estar en los tajos, se fueran jubilados, y ese Montepío le complementaba el 40% de la pensión para que llegaran al 100% y pudieran vivir? ¿No era violento acabar con los centros de eventuales donde había gente que llevaba 20 años trabajando de eventual en una bodega y querían acabar con ellos? ¿No era violento eso? Esa violencia nadie la vio, o nada más que la vio el diario de Jerez, para ponerla en contra de los trabajadores. Esa es la parte que nos llevó a ir a esta huelga. Así que todo eso lo reunimos, pero sí es verdad que encontramos la colaboración y la solidaridad de un pueblo, el pueblo de Jerez. Cuando digo un pueblo también digo todo lo demás en el sector, ¿no? Porque la gente de Trebuena fueron solidarias, la gente del puerto, la gente de San Lucas, la gente del sector de la vid inmediatamente se alzó en manifestaciones y eso contra aquella agresión que se estaba cometiendo contra los trabajadores. En eso estuvimos, ¿no? Y nos pusimos en marcha y organizamos, utilizando la Plaza Platero, ahí al ladito, que era donde estaba el SAB, y lo pusimos como cuartel general, y empezamos a trabajar desde el mes de julio y agosto y conformamos todo aquello. Ahí describimos cómo llamábamos las carreteras, cómo le decíamos para que cuando nos hablara, porque en aquellos momentos no había teléfonos móviles, casi todo lo hacíamos por walkie, y entonces la Guardia Civil y la policía controlaba todo eso y nosotros, para que ellos no nos cogieran, por ejemplo, cuando veíamos un camión con uva, pues decíamos, por la carretera XE hay una vaca con las uvas llenas, pues sabíamos que era que venía un camión cargado de uva y ya los piquetes articulaban para poder ir a cortarle el paso. O mira, en tal sitio hay un toro, era una cisterna cargada de mosto, pues había que ir a liquidarlo para que no... Es decir, pusimos, todo eso fue el ingenio de un colectivo de personas que estaban dispuestos a combatir aquella agresión a la que iban a sufrir los trabajadores. Todo eso trabajado y fundamentalmente montado para que los trabajadores defendieran su derecho. En una huelga que tuvimos en el 87, que duró 12 días, nos encontramos que los medios de comunicación nos castigaron de una brutalidad enorme, enorme. Vuelta a lo mismo con el tema de los violentos, de las cargorrocas que habíamos traído, que todo ese tipo de historias. Y entonces decidimos, un compañero se le ocurre la idea de hacer un diario para informar a los trabajadores, pero el compromiso era que desde el primer día de huelga ese diario tenía que estar a las 6 de la mañana en todos los tajos del sector de la vida. Y de ahí nace el diario de la huelga, que después los 60 diarios están aquí. Y como veréis,
día a día nosotros lo íbamos escribiendo, lo íbamos actuando, lo íbamos contando, lo que se decidían en las asambleas, lo que se hacía, cómo iban las negociaciones, los pequeños éxitos que íbamos teniendo uno detrás de otro, y al final pues lo encuadernamos. Hoy sé, porque me ha dicho Cristóbal Orellana, que hay gente que lo pide y que quiere verlo, y Cristóbal, ahora puedo decir que se ha comprometido a digitalizarlo, porque como esto está hecho, los primeros están hechos en multicopista, y los siguientes ya fueron fotocopiadoras, por la tinta se va perdiendo poco a poco, y entonces pues, si lo digitalizamos va a quedar completamente. Y eso era otra parte más, ¿no?, de estos compañeros que a lo mejor no tenían la valentía de tirarse a las carreteras a hacer cierto tipo de cosas, pero se metían todas las noches y con lo que íbamos escribiendo y que iba haciendo, iban sacando, y a las 6 de la mañana en los tajos, desde Sipión a Chiclana, el puerto San Lucas y Jerez, estaba el diario de la huelga para que los trabajadores ya se hicieron asiduos, y conforme llegaban lo primero que querían saber era qué es lo que estaba pasando. Y aquí queremos recoger, porque ahora hay compañeros que están desglosando el apoyo que se nos dio desde comités de empresas de España entera, de cómo esa caja de resistencia que conformamos, algunos comités empezaron a deshacerse de parte del dinero, y tenemos de Altos Hornos, de gente de fábricas de botellas del resto del país, todo el mundo empezó a, cuando el problema empieza a subir, empieza a mostrar su solidaridad, y por eso conseguimos estar tanto tiempo en ese conflicto y que nuestra gente pues no pasaran verdaderas necesidades, ¿no? Ya te digo que esa es la historia que yo he intentado reflejar en este libro para que no se olvide. Vuelvo a repetir, lo que no se sabe parece que no existe. Lo que no se sabe parece que no existe. Es decir, parece que no existe el sindicalismo, parece que no existe la lucha obrera, parece que no existe, porque no se sabe. Y somos nosotros los que estuvimos allí, los que vivimos esos momentos, los que tenemos que difundir que eso está ahí y que lo pueden recuperar en el momento que quieran. En el momento que quieran estas cosas se pueden recuperar. Y que los que ahora pintamos canas, por lo que podemos es asesorar, echar una mano. Es decir, yo no soy doctor en nada, pero lo que sí quiero decir que he descubierto en el tiempo que si no luchas, la vida parece que se te escapa de las manos sin haberla vivido. Y a mí me dejó marcado aquella historia, y yo he intentado escribirla aquí, y de momento pues creo que hemos conseguido que una parte de la historia de Jerez pues la puedan saber el resto de los jerezanos. Muy bien, muy bien. Creo que podemos empezar con algún tipo de preguntas, si estáis interesados en saber algunas cosas sobre la situación. Yo en primer lugar quiero felicitar a Manolo, porque además me ha sorprendido muchísimo, ¿no?, cómo él ha ido hablando, vamos, como decíamos, como si fuera un libro abierto, ¿vale? Y además encadenando, bueno, pues toda su experiencia, bueno, pues una detrás de otra, pues con un sentido, creo que, bueno, que bastante significativo, bastante objetivo. Entonces, bueno, eso, algunos de los que estamos aquí nos ha hecho recordar aquellos momentos, uno en navío, otro en San o en banca, donde sea, pero sí que lo que tú has dicho a mí me ha llegado, ¿no? Más sabiendo la situación en la que estamos y cómo se valora ahora toda la situación actual, ¿no? Y efectivamente, lo único que aparece es que sí, corrupción, pero los problemas reales la gente no los afronta, no son capaces de transformar la sociedad en la que se encuentran, ¿no? Entonces los jóvenes, creo que es verdad lo que tú dices, tiene la palabra, y nosotros podemos ayudar, asesorar, en fin, apoyar, pero bueno, le toca a esa generación hacer o transformar o cambiar el mundo, ¿no? Sí, porque es que cambiar muchas cosas hace falta. Así que gracias y felicidades. ¿Allí? Yo, Manolo, mi enhorabuena. Yo me sentía como deudor de escuchar tus vivencias
y he hecho lo posible por estar aquí esta tarde y oírte, cosa que me alegro. Y evidentemente también me uno a la felicitación por el hecho de la valentía y la buena memoria que tienes a la hora de haber relatado toda tu experiencia como sindicalista, ¿no? Te iba a plantear, no sé si me van a salir una o dos cuestiones o me voy a enrollar de mala manera, pero voy a empezar por lo último que has dicho. Yo que vengo del ámbito de la salud mental, efectivamente solo existe lo que se nombra, lo que no se nombra no existe. Yo nombro móvil y el móvil tiene carta de naturaleza. Si nadie nombra el móvil es que el móvil no existe. No sé si con este ejemplo sencillo se me entiende, igual que cuando exteriorizamos emociones y sentimientos, o lo hacemos, o mientras tanto pensamos que esa persona puede ser, entre comillas, amorfa, que parece que ni siente ni padece. Luego, romper eso, romper esa máxima de que solo existe lo que se nombra, me parece fundamental en los tiempos que corren. Y hay que rescatar, precisamente, hay que nombrar, hay que rescatar todas esas vivencias, dejarlas ahí para la posteridad y para todo aquel al que le pueda llegar. Y desde ese punto de vista, pues te felicito a ti y a la parte que le toca a tu editor, ¿no? Y luego simplemente hacerte, bueno, que ha habido una cosa que decías, si no te he entendido mal, que a lo mejor os habéis pensado o se ha pensado en algún momento a muchas personas del ámbito sindical que no se ha sabido transmitir los valores. Yo creo que en los tiempos que corren, si ya por lo que has contado las élites capitalistas vinieron a desmantelar el sector y a desmantelar el movimiento sindical, hoy tenemos una guerra encubierta que no se nombra y aparentemente no existe. Creo que me estoy explicando bien, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues pareciera que la juventud está amorfa, que la juventud ni siente ni padece, que la juventud no sé cuánto, que la juventud no sé qué. La juventud está deseando trabajar, pero las élites capitalistas lo están impidiendo porque le interesa en el mundo actual tener subyugada a la gente, como quizás en otras etapas de nuestra historia reciente no lo han conseguido. Y ahora, claro, tú decías, es que no llegábamos porque teníamos los medios en contra y de ahí surge el diario de la huelga. Pero, y ahora, si uno se pone a pensar, todos los periódicos de derecha y extrema derecha al servicio del capital, pues está condicionándolo todo. Y esto no es por casualidad. Esto se inició en el 2008, se prorrogó del 2014 en adelante, Rajoy se lució en este país y cumplió todas las expectativas de las élites capitalistas españolas con la aquiescencia, el beneplácito y los parabienes de la Unión Europea y de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Federación, el Fondo Monetario Internacional, incluso la OCDE. Es decir, ¿y quién ha pagado la crisis? El currante. ¿Y quién se va de rositas? Los que ostentan el poder. Y encima ostentan los medios de comunicación para que la gente esté en esa situación de alegartamiento. O sea, que con tu permiso, aquí me acabo... no estaría yo muy de acuerdo en que no se saben transmitir los valores. ¿Me entiendes, no? Sí, pero te cuento. Hay una cuestión y es que yo siempre digo que el poder no descansa. El poder no descansa. Nosotros los trabajadores podemos hacer una actividad, 200, 1000, pero llega un momento en que nos vamos agotando, porque es verdad que la vida sindical que nosotros hemos vivido, porque yo una de las cosas que no quiero que pase de largo es cómo nuestras compañeras sufrían muchísimo más que nosotros, porque, por poner un ejemplo,
hay un momento en el que cuando hablaba con Lola por el teléfono me decía, ahí abajo hay dos personas muy raras, yo vivía entonces en la granja, que vienen todos los días. Entonces yo imaginaba que era la policía, yo me quedaba a dormir en casa de un compañero, ya no están. Y fue nada más que llegar a casa y cayeron como buitres inmediatamente para llevarme para comisaría. Es decir, el poder, lo que quiero decir, el poder no descansa, el poder siempre tiene sustentáculo y como se sustenta en lo que es la ley y la justicia de los países, está siempre alterando. Yo esto lo pongo en el ejemplo de lo que está pasando hoy en el feminismo. Es decir, el sindicalismo fue la experiencia de lo que está pasando hoy en el feminismo. El poder, cuando ve que hay una organización que tiene la solidaridad de la gente, empieza a adulterarla. Inmediatamente empieza a adulterarla. Definición de organización sindical es la organización de los trabajadores por cuenta ajena. Así empiezan los sindicatos en el mundo. Hoy en el sindicato puede haber desde sindicatos de guardias civiles que están militarizados y que no tienen poder de convocatoria de huelga ni de nada, de sindicatos amarillos como puede ser FETICO, el sindicato de la... y la gente no reconoce que los trabajadores del Corte Inglés no están representados. Lo que no entiende es que lo puede representar un comité de empresa que el director de recursos humanos es el presidente del comité. Es decir, se vulnera ese principio por el que los trabajadores... Y esa es la parte que nosotros no hemos sido capaces de transmitir. No hemos sido capaces de decir que hay sindicatos de clase, como puede ser la CDT, la CNT o Comisión y UGT, y otros sindicatos que han estado permanentemente vulnerando ese tipo de cosas. ¿Cómo? Llamándose sindicato, es decir, yo, el sindicato de la policía, el sub, ese, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque a los policías le pagamos nosotros con nuestros impuestos y después vienen a las manifestaciones que nosotros hacemos y nos aporrean. Nosotros hemos hecho algo para que eso sea así. Y ahora mismo, lo digo porque está pasando en el mundo feminista. El mundo feminista levantó ampollas en el mundo entero. Pues ya está haciendo. Hoy las feministas están divididas entre las que no quieren el borrado de la mujer, las que defienden a la parte de los trans, las que defienden que las prostitutas tienen que estar organizadas, y al final nos estamos peleando entre nosotros y el objetivo, que era de conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, se está perdiendo. Si las mujeres están ahora trabajando, yo siempre he dicho que yo nunca puedo ser feminista porque no soy mujer, yo puedo ser hombre por la igualdad, intentar defender y luchar, y voy, de hecho estoy en el abolicionista provincia de Cádiz, pero con mis compañeras pues muchas veces tengo que discutir en ese tipo de cosas, porque al final nos perdemos en esas discusiones y no estamos capaces de defender el objetivo principal, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso digo que si ahora mismo no se es capaz de transmitir esos valores que tiene el feminismo, como no fuimos capaces de transmitir los valores que tenía el sindicalismo, la gente, si no lo conoce, eso no existe. La gente cuando habla de sindicatos, hablan de corrupción. Cuando se habla de políticos, hablan de corrupción. Y en eso el Partido Popular es muy sabio y cada vez que se habla de corrupción pone el ventilador para salpicar de mierda a todo el mundo. ¿Sí? Hay gente que tenemos que levantar la mano y decir, mire usted, y yo lo digo, yo he estado 4 años de concejal y no he cogido un céntimo. 4 años de concejal si yo tenía una pensión digna, ¿por qué iba a estar yo cobrando? ¿Por qué no podía yo servir a mi pueblo con el altruismo que a mí me habían enseñado en el sindicato? Se puede hacer. ¿Cómo los sindicalistas pueden estar, si tienen 35 horas los sindicalistas de la BIC para ejercer su función sindical, tiene que haber gente liberal? ¿Por qué? Pues esas cosas no se han ido entendiendo, ni hemos sido capaces de hacerlas entender a los demás. Sino que los sindicalistas, muchos de ellos, y hay que decirlo, salían a hacer actividades sindicales y después iban contando a los compañeros que estaban trabajando, no, y después nos tomamos una cervecita. Y tú dices, yo aquí trabajo 2 horas y tú te sales a cumplir funciones sindicales y te vas a tomar una cerveza. Y es que
No hemos sido capaces de transmitir los valores que tienen la lucha sindical y la lucha obrera. Por eso, la gente, lo que no se sabe, como hemos dicho, lo que no se conoce, parece que no existe. Existe, se va quedando, porque hemos sido nosotros los que no hemos sido capaces de transmitir este tipo de valores. Habría que decir también, Manolo, que hay una parte importante que han sido capaces de llevar a su terreno, y concretamente la criminalización del movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero, en definitiva, para llevar a cabo sus reivindicaciones se tiene que poner en la calle, se tiene que hacer presente, y eso conlleva huelgas, boicot, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces contraviene los intereses incluso de la misma clase trabajadora. Y tienen la capacidad de ponernos en contra unos a otros. Y ese es el gran desprestigio que está teniendo el sindicalismo actualmente. Se le culpa al sindicalismo de muchos males de la situación de la clase obrera. Pero una de las preguntas que yo siempre me hago es: aquellos trabajadores que critican tanto el sindicalismo, ¿dónde están? Si estos sindicatos que hay actualmente no nos sirven, habrá que inventar algo nuevo. Pues ese mecanismo parece que no funciona. Si no funcionan los sindicatos en las empresas, ¿cómo nos organizamos para poder influir, digamos, en las empresas, en la ciudad, en la política en general? Porque al fin y al cabo todo es política. Manolo. Yo quisiera preguntarle a Manolo, ¿cómo han visto tus compañeros con los que tú has trabajado, has luchado y has compartido pues la lucha sindical y tu experiencia? ¿Cómo han acogido el libro? ¿Cómo que te han comentado? Si has hecho una reunión con ellos y has hecho una puesta en común, ¿qué conclusiones habéis sacado? Hombre, porque eso es importante, porque hubiera sido, yo sé, me imagino que es muy interesante el compartir esta experiencia tuya y hacerla llegar a la gente, ¿no? Pues te cuento, esto ha servido como el primer paso que se va a dar para recuperar a toda aquella gente que estuvo en aquellos momentos. Es decir, os voy a adelantar cositas. Hoy hemos estado reunidos con Pepe Gaitero y hemos conseguido del ayuntamiento que se le pueda hacer un reconocimiento público, y va a ser el 6 de noviembre. Y esto está haciendo que muchos sindicalistas de los que estuvimos y los gaiteritos famosos que estuvimos a su alrededor, pues estemos ahora mismo viéndonos por lo menos una vez a la semana. Y entonces, ¿qué es lo que piensan ellos del libro? Que el libro, lo primero que dicen es que refleja aquellos días, ¿no? Me está haciendo recordar, es que yo no me acuerdo. Mira, el apodo, ¿quién es el lince? ¿Quién era él? Porque el libro está escrito y tenemos los mismos seudónimos que teníamos en aquellos momentos, porque una vez que se puso el libro hubo que ponerlo en manos de un abogado que le echó una mirada y dijo que se retiran dos cuestiones, porque dice, mira, los delitos que se describen son de falta y tienen que estar prescritos, pero si alguien se nota o se ve lesionado, dañado en esto, pues puede empezar a poneros denuncia y al final pues, se va a convertir esto en algo que el libro no va a poder ver. Entonces se quitaron dos pasajes que pasaron de verdad, pues ya ustedes que habemos ahora que vemos un poquito, vamos a decirlo, el libro todo es verdad, ¿eh? No hay ninguna aventura, ninguna historia, sino que se cuenta lo que pasó. Y mis compañeros pues estamos contentos de eso, estamos intentando vernos, estamos trabajando. Y el día 29, que también por algo tiramos hasta esta fecha, el día 29 se cumplen 30 años de que ganamos aquella huelga. Es decir, dentro de una semana se cumplen 30 años. Y nos vamos a ver, no sabemos si el 29 o unos días después, para celebrarlo. Es decir, porque no se hizo a los 10 años, ni se hizo a los 20, y los vamos a hacer en los 30 años. Y uno de los compromisos que hemos sacado de esto es que tenemos que hablar de esto. Seguir transmitiendo y trasladando esta información, recabando. Alguien se va a comprometer a coger de toda una edición. Yo voy a sacar
Los artículos que mandaron las comunidades cristianas los vamos a desglosar. Todo lo que sea femenino, de mujeres que nos dieron el apoyo, vamos a irlo sacando poquito a poco. Es decir, se va a empezar a trabajar, vamos a poner en marcha ese proyecto de poder recuperar. A mí me han pedido, algunos compañeros me han dicho, se te ha olvidado, y entonces yo como cortésmente le he dicho, pues hazlo tú. Porque yo no tenía el don de la ubicuidad, podía estar en todos lados. Yo he puesto aquí parte de lo que viví y parte de lo que escuché. Pero los compañeros están interesados. Mira, que fulano estaba... Pues muy bien, vamos a intentar. Y ya me están pidiendo que haga una segunda parte. Que haga una segunda parte que llegue hasta el expediente de Harvey, que es del año 91 al 93, y es donde ya sale Pepe Gaitero. Es decir, el poder, como no descansa, empieza a avanzar y coge, y en el año 93 se hace un expediente de 600 y pico de trabajadores donde Pepe Gaitero era el más joven y se consiguen por primera vez en esta ciudad que a la gente no se le diera dinero para irse, sino que se le hiciera un plan de prejubilación que lo acompañaba hasta los 60 años. Porque cuando la gente cogía 10, 12, 15 millones, unos montaban un bar, otros se lo iban gastando y al final quien quedaba perjudicado era la familia. Él seguía viviendo en cierto modo porque como tenía dinero pues se compraba una moto, un coso, pero con esto que conseguimos, que a la familia le entrara un salario mensual en el tema de prejubilación. Y el poder siguió avanzando hasta que consiguió sacar a Pepe Gaitero del mundo sindical, porque él, honradamente, él como era, él decía, si yo ya tengo mi vida asegurada, ¿cómo le voy a pedir a los trabajadores que vayan a una huelga o que hagan un esfuerzo que yo no puedo hacer? Entonces, él soltó los cargos sindicales e intentó por todos los medios convertirse en un pensionista y he colaborado, he trabajado con nosotros y seguir usando, pero ya no tenía cargo, por lo que no tenía que pedir a la gente que hicieran el esfuerzo que él no podía hacer. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces creo que hemos cumplido con crecer el tiempo. Yo quiero hacerles entrega de este libro al Ateneo, porque como es un trocito de la historia, pero me parece que es este. Dice, para el Ateneo de Jerez, que continúe en la divulgación de la historia de nuestra tierra. Manolo.